Hola a todas y todos, estudiantes de segundo año de bachillerato sección B. Este es el video de la guía número 15, donde vamos a ver los contenidos y las actividades de este tema, de liderazgo y motivación, éxito y fracaso. El indicador de logro para esta guía es el 2.4, que nos dice: selecciona las técnicas encaminadas a intensificar aptitudes y conductas saludables y flexibles, a fin de autoconstruirse en las relaciones interpersonales o afectivas. Para comenzar, vamos a definir esta palabra que sí la conocemos, la hemos utilizado en diferentes situaciones, pero vamos a delimitar claramente desde la teoría a qué nos vamos a referir por motivación. Y vamos a entenderla como aquella fuerza interior que nos lleva a actuar y a tomar decisiones. Es decir, que cualquier otro deseo que sintamos en nuestro interior, pero que no nos lleve a ninguna de estas dos acciones, entonces no es motivación. Y esta fuerza es producto de pensamientos, expectativas, de metas también que tenemos. Y vamos a ahondar un poco más en eso, de dónde viene ese origen, pero también la motivación, esta fuerza que nos lleva a actuar o a tomar una decisión, debe de llevarnos hasta la consecución de esto. No es solo al inicio, sino que es esa fuerza que nos lleva durante todo el proceso. Ahora, para hablar del origen de esa fuerza, que sí es interior, pero no necesariamente viene solo del interior. Entonces, aquí diferenciamos entre una motivación extrínseca y una intrínseca. Y hablamos de una extrínseca cuando ese interés, cuando esa motivación en sí viene de un interés por ser recompensado. Porque otros, tal vez no una persona claramente, sino que la situación en la que estoy me genera esa sensación de sentirme recompensado por el exterior. Y esto ante cierto comportamiento que se asume que es deseado. Entonces pensamos en todas aquellas conductas que hemos llevado a cabo o aquellas decisiones que hemos tomado pensando en lo que vamos a recibir. Y esto no necesariamente son cosas materiales, sino que también palabras, la admiración de otros o lo que asumimos que otros nos van a dar. Y en ese sentido estamos hablando de una motivación extrínseca. Pero una motivación intrínseca, sí, esta sí viene del interior completamente. Porque nace de nuestra conciencia, de nuestra propia realidad, que está establecida a partir pues, de las mismas metas, de las nociones de persona que nosotros somos. Y para esta vamos a desglosar todavía un poco más, pero preliminarmente es entender estas dos, diferenciarlas claramente. Entonces, esta motivación intrínseca, que es la fuerza interior que nace completamente del interior, tiene una serie de factores internos que son los que intervienen para definir el nivel de esta motivación, el grado en el que está presente y que nos va a ayudar, pues, como decíamos, a mantener la decisión o el comportamiento comenzado. Y son estos cuatro. Tenemos primero la autoestima, que ya hemos visto en otros momentos, que es esa valoración positiva que tenemos de uno mismo. De ahí tenemos la autoconfianza. Aquí es esa seguridad en uno, seguridad
en mis capacidades, en quién soy y en saber que poder hacer frente a lo que viene. De ahí tenemos la autosugestión, que en este caso pues es esa capacidad para estimular las emociones, los pensamientos, y por eso, o sea, la sugestión, cuando decimos sugestionamos a alguien, es decir, de cierta medida manipulamos más que todo sus emociones, pero también sus pensamientos, y en este caso lo vemos desde el punto de vista positivo, o sea, lo manipulamos para que estos sean positivos hacia algo. Y finalmente la autogestión, que es esa capacidad para hacer las cosas sin necesidad de que alguien más nos supervise y poder tener pues la libertad para realizarlas. ¿Por qué estos 4 factores? Porque si vamos otra vez repensando y entendiendo en qué consiste cada uno de ellos, nos están dando pues, esta serie de capacidades o de sentimientos o de perspectivas hacia nosotros mismos. En la medida que estos estén presentes, que tengamos una valoración alta de nosotros mismos, es decir, una autoestima favorable, que sí tengamos esa confianza, vamos entonces a tener esa fuerza interna de enfrentarme a algo, porque yo me considero o yo me veo de manera favorable, yo me veo como una persona que puede realizar esas acciones, y entonces puedo iniciarlo y lo puedo mantener esa fuerza porque aunque de repente me cueste algo, pero mi confianza ahí está. Pero también, si de repente hay como dificultad para eso, tenemos la autosugestión. Y si tenemos muy bien esa capacidad, entonces podemos manipularnos y entonces poder trabajar frente a las adversidades, pero con una mirada positiva. Y no necesitamos que alguien más nos diga si tú puedes, o sino que nosotros mismos. Por eso todos ellos, pues o sea, poder hacerlo nosotros mismos. Y finalmente, la autogestión. En la medida que sintamos que somos capaces y cuando tal vez dudemos un poco, entra nuestra autosugestión, con eso no basta completamente, sino que necesitamos poder nosotros coordinarnos, ser nuestros propios supervisores al momento de realizar estas acciones para poder mantener el curso y poder llegar a su logro y que por tanto esa motivación se mantenga. Por eso decíamos que estos factores son los que intervienen en el nivel o en el grado de motivación intrínseca que tengamos. Como ven, ninguno de estos depende de alguien más. Como yo me veo, es un proceso que hemos desarrollado, tanto como me valoro, como lo que sé que soy y que soy capaz, y como ya les decía, la autosugestión, poderme yo decir, yo irme sugestionando a sentirme de cierta forma. Y juntos nos ayudan. En la medida que tengamos los 4 muy bien, vamos a tener una motivación intrínseca alta que nos va a ayudar frente a nuestras acciones, nuestras conductas y al logro de nuestras metas. El tercer contenido, que si nos recordamos al tema, teníamos liderazgo y motivación. Entonces ya vimos la parte de motivación y ahora estamos con lo de éxitos y fracasos. Palabras conocidas, experiencias también conocidas. Los éxitos sabemos que es aquel logro, el alcanzar ciertas metas,
independientemente de la magnitud de esa meta. Quienes definen el éxito en sí terminamos siendo nosotros, influidos por el contexto, influidos por lo que los otros piensan, sí, pero nosotros somos quienes decidimos qué es un éxito. Y de ahí tenemos fracaso, cuando no se logra, cuando hay una pérdida incluso. Lo vamos a ver también como desde ese punto y vamos a ahondar un poco en esa parte. Pero la idea de ver ese tema no es de qué podemos hacer para solo alcanzar éxito, sino cómo manejamos también nuestros fracasos. Porque los fracasos, y como decía, los hemos experimentado, estos son naturales. Si lo cambiamos por un sinónimo, en este caso errores, el errar se dice es humano. Y de ellos también podemos aprender. Entonces, no es tratar de evitarlos, sino cómo los vamos a manejar. Y ahorita vamos a ver un poco sobre eso. Vamos a aproximarnos al tema de los fracasos desde el duelo. Vamos a entenderlos como una pérdida. Podemos verlo como la pérdida de esa meta. Sentir que ya no lo podemos alcanzar, no lo logramos alcanzar. Entonces lo experimentamos como una pérdida. Y vamos a ir viendo entonces cómo esto podemos ir atravesando este proceso desde las etapas del duelo. Que si bien aquí las hemos representado de manera lineal, no necesariamente son lineales. No es que terminamos una, pasamos a la otra y ya no se regresa atrás. O de repente no pasamos de la 2 a la 4. Pero esta es una forma, o este es podríamos decir ideal, pero no quiere decir que cuando no se da así está pasando algo malo, sino que cada quien tiene su propio proceso. Y podemos decir de que una posible primera etapa, que no todos necesariamente van a pasar por esta, pero sí suele ser bastante común, es la de la negación, que tal como lo dice su nombre. O sea, niego completamente o parcialmente qué está pasando o qué pasó, lo que está sucediendo, la pérdida que he tenido. Es decir, ese error que cometí, el no lograr ese objetivo. Hay incredulidad, hay serie de pensamientos que llevan a negar en cierta medida. No es completamente no pasó, sino que no pasó por mi culpa. Por ejemplo, yo no hice nada. O sea, negamos cosas que sí pasaron. Después pasamos a la conciencia. Es decir, va disminuyendo la negación, vamos aceptando la situación que ocurrió, pero todavía hay ciertas emociones fuertes o sentir estrés también. Entonces, estrés, miedo, incluso llegar a la agresividad, que van junto con esa toma de conciencia. Y aquí puede haber que hay un retroceso, tratar de evitar estas emociones regresando a cierto nivel de negación. Pero es de esperar que después se logre regresar a la toma de conciencia y después de esta seguir el retraimiento, que es pues el deseo de aislarse. Y va junto a ciertas actitudes como impaciencia o sentir fatiga, sentir cierta impotencia, desánimo. Es un poco la consecuencia de ese desgaste emocional que se da en la conciencia.
de estar experimentando estas emociones y entonces ahorita prefiero no sentir nada. Me retraigo completamente en mí. Pero abandonando esto, se va a la parte de reacomodo, donde vamos haciendo un cierto balance entre sí, lo que se perdió, pero también una posición del presente, de qué es lo que está actualmente. Y tratando de acoplarme a esa realidad, a la realidad que existe. Es como recuperar la perspectiva actual, la perspectiva de vida. Para finalmente, en la etapa número 5, tener ya la recuperación. Porque ya en esta etapa es donde ya no solo estoy acomodándome a este presente, a un presente con esa pérdida, pero ya me estoy acomodando. Es decir, el centro ya no es la pérdida, sino que en esta recuperación ya veo también a futuro. O sea, qué nuevas metas, si lo vemos desde este punto, qué metas, qué nuevos logros, cuáles voy a intentar ahora alcanzar. Y esto es lo que ya nos va a permitir saliendo de acá y poder seguir. Y por eso es lo que les decía. Lo importante es no evitar los fracasos, sino cómo los vamos procesando. Y la importancia también de las etapas del duelo es cómo lo vayamos abordando, aunque parezca en un inicio de que tal vez no es la mejor forma porque estamos negando, pero es parte del proceso. La idea es seguir avanzando en ese proceso. No darnos golpes de pecho por lo que hemos pasado y por cómo estamos llevándolo, sino que ir viendo qué se puede hacer poco a poco, paso por paso. Y para también ver qué se puede aprender. Tal vez hay fracasos de los que nos demos cuenta que no logramos aprender nada y solo tenemos que entender, perdonarnos a nosotros y seguir hacia nuevos horizontes. Y eso quizás es lo que más les quiero dejar. Es tener bien puestos los pies en el presente, reconociendo lo que pasamos y teniendo una mirada hacia el futuro. Siempre seguir avanzando, aunque de repente damos 2 pasos para atrás, pero de ahí sigamos. Seguir, intentar avanzar. Y esos son todos los contenidos. De ahí tenemos 4 actividades, bastante sencillas. La primera es que representen gráficamente, como ustedes quieran. Pueden ser dibujos, pueden ser símbolos, colores, pero que logren representar su experiencia de vida frente a los éxitos y los fracasos. Y de ahí redacten, de ahí describan qué es lo que han representado y las emociones que ustedes tuvieron en esas experiencias. Después tenemos en la segunda actividad, van a aplicar los conceptos de motivación intrínseca y extrínseca a su vida. Van a enlistar unas experiencias de motivación extrínseca, o sea, qué conductas, qué comportamientos o decisiones han tomado en su vida que han sido con el interés de recibir una recompensa y cuál era esa recompensa que esperaban obtener. Eso para que logren identificar, de repente no nos damos cuenta y hay acciones que hemos realizado donde quizás no la única razón es por la recompensa, pero es la principal. Entonces eso es lo que ustedes tienen que hacer y además
con la motivación intrínseca van a identificar una. Algo que han hecho estos 5 meses pasados, que haya sido por motivación intrínseca, y cómo los factores internos, los 4 que vimos, influyeron en esta motivación. Eso ustedes lo van a describir. De ahí tenemos la línea de tiempo, donde presentamos un caso simple, una situación clara, y se van presentando cómo puede ser que se vaya dando este proceso del duelo. Por ejemplo, pueden ir poniendo qué pensamientos pueden ir surgiendo, que se tiene que ir adaptando y todo, hasta llegar pues a la última fase. Para eso les recomiendo hacerlo así, en esas 5 etapas seguidas una tras otra. Y finalmente, en la última actividad solo van a escribir una frase que sea motivadora y que exprese la importancia de cómo abordamos nuestros éxitos y nuestros fracasos. Así que aquí es ser concisos y breves, pero que logre capturar la esencia de estos 2 conceptos. Y si todavía hay dudas o consultas, ya saben de que pues en la clase virtual el lunes a la 1:45 nos vemos ahí, o en la asesoría los miércoles, que es opcional, a las 11, también en el Classroom o idealmente en el correo institucional. Y yo ahí les respondo ante cualquier duda.